Bienvenidos familia a una nueva entrega de este tu programa ATD Deportes fin de semana solo por Acento TV. Todas las semanas yo trato de buscar a una persona que dé un ejemplo especial dentro del mundo del deporte. Aquí en la República Dominicana conocemos el béisbol como el deporte de nuestro corazón, a lo que le entregamos mucho amor de manera constante. Pero el invitado que está con nosotros esta tarde es un hombre que es clave dentro de la historia del deporte, no solamente del béisbol, sino que el softball e incluso el golf dominicano. Me encuentro con el señor Rafael Villalona. ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto, Mirci Rodríguez, y tu invitación a ATV Deportes. Muy agradezco tu invitación y tu distinción. Bien. El deporte dominicano tiene ese detalle que nosotros somos amantes del béisbol y hay muchas personas que empiezan también con otro deporte. Yo quiero saber cómo usted tiene ese primer contacto con el deporte, cómo llega el deporte a su vida. Sí, fíjate, yo nací frente a la Escuela Argentina, la Juan Isidro Pérez número 2 de San Antón. Eso duré hasta los 4 años. De los 4 a los 8 años me mudé a la Paseo Presidente Villini frente al Parquecito El Faro. Estudié en la escuela 19 de marzo, que era el Callejón de Regina, donde estaba Manolín Toncoso, era el director, y el señor Ñañez era el prefecto de disciplina. Y ahí tuve los primeros años. A los 8 años ya empecé a jugar béisbol en la Liga Infantil de Gascue, que es la de Parquecito El Faro, casualmente. Y tuve como entrenador ahí a mi padre, que fue un gran lanzador en ese entonces en su provincia de los Llanos de San Pedro de Macorís, y fue que me inició prácticamente en eso. Después fui más adelante, ya cuando tenía de 9 a 15 años, fui al Colegio Calazán, después al Colegio Loyola, y jugaba en la Liga Intercolegial, tanto baloncesto como béisbol. Mi entrenador era Félix Aguasanta, muy conocido él, que tuvo tanto en baloncesto como en béisbol, sobre todo en el Colegio Loyola. Yo participé junto con Aldo Lechon y Sergio Tavera, que comenzamos a jugar juntos en la Liga Intercolegial, pero donde yo más me destaqué fue en béisbol. O sea, yo siempre he sido cuarto, quinto bate en toda la liga que he jugado. Entonces, de ahí yo jugué en la Liga Mexicana, en el equipo Mexicana, okay, que en béisbol, cuando eso, en el Club Ají de Honduras también, y en el Colegio Loyola jugué béisbol. Después pasé, ya cuando tenía 16 años, a la Universidad Pedro Enrique Ureña. Ahí jugué categoría clase A con el equipo de la selección, okay, donde fui atleta histórico de la UNFU, porque fui campeón de líder empujada en el 75 del torneo distrital de la categoría A, donde había equipos excelentes cuando eso. También jugué simultáneamente en la Liga Sabatina de la UAS y en la Liga del Oeste de la Cervecería, donde grandes jugadores estuvieron ahí. Luis Checker Ortiz, Mickey Mena, los Hurtado, Netali Cruz. Figura histórica del béisbol. Maqué Moreno, Pablito Peguero. Y ahí firmaron a Maqué Moreno y a Pablito casualmente, cuando decía Luis Carreño, que también jugaba ahí. Y ahí eché prácticamente mi vida deportiva en béisbol. Ya después que terminé la carrera en la UNFU, entonces pasé a jugar softball en la Liga de la Farándula. Eso fue en el 76, cuando ya tenía 23 años. Nini Cáfaro me motivó a jugar en la liga, y en la liga prácticamente en el año 87 establecí todos los récords de la liga, que todavía están vigentes, mucho vigentes todavía. 580 de promedio, 60 jonrones,
191 empujadas, 191 anotadas, 12 hits consecutivos. O sea que prácticamente están ahí vigentes muchos de esos récords. Después fui presidente en el año 88 y 89, porque Nini Cáfaro me motivó a ser ya presidente, como dirigente de la entidad. Por eso es que le debo a él, como motivador principal, el hacer ese cambio dirigencial de atleta a dirigente. Más adelante, en el 90, Luisín Mejía se me acercó y me dijo que si yo podía acompañarlo en la Federación de Softball, y ahí realmente fue mi reto grande, porque duré 20 años ya en la federación. Prácticamente me encargó como vicepresidente de la zona de Enriquillo, que era la zona fronteriza, Duvergé, Barahona, Neiva y Pedernales, y ahí me pasé yo 12 años, y 8 en la zona metropolitana, que fue el distrito, la provincia de Santo Domingo, Miami y Nueva York. O sea que prácticamente con Luisín fue que de verdad me gradué de dirigente deportivo. Y ahí le debo prácticamente todo. Entonces estamos hablando de una carrera que ha sido enorme en cuanto a todos los aspectos. Primero estamos hablando de que empezó jugando del nivel escolar desde tempranito, estamos hablando con 8 años de edad, y por ahí fue continuando, y también pudo realizar esa transición de estar dentro del terreno incluso hacia afuera. Y esos récords que todavía siguen en vigencia, estamos hablando de un número de bateo superior a los 500. 580. Batear, solamente batear 400 es complicado. Exacto. Imagínate llegar a ese número y que se mantenga en vigencia incluso por más de 30 años todavía, que todavía no se ha roto. Eso es algo histórico. En cuanto a la posición por la que usted ha pasado, ¿cuál usted considera que es probablemente la que más se le ha complicado en cuanto a cómo trabajarlo, en cuanto a tener la experiencia dentro de esta? Sí, bueno, como yo, ya después que terminé mi carrera, como quien dice, en el béisbol y luego en el softball, entonces pasé al golf. Entonces en el golf entré como vocal, después fui secretario y presidente. Como vocal, tengo el legado que dejé de fundar la primera asociación de golf del país, que fue la de San Pedro de Macorís en el 2007. Del 2007 al 2010 fui presidente de esa asociación. Y el golf no era olímpico cuando eso, fue olímpico en el 2009 en Dinamarca, Copenhague, junto con el rugby, por la Federación, el Comité Olímpico Internacional que lo eligió. Entonces en el 2010 fundamos 3 asociaciones para poder entrar a ser parte del Comité Olímpico. Entre ellas fue la provincia de Santo Domingo, el distrito, y ya la creada de San Pedro de Macorís. En eso tuvo mucho que ver el señor Rafael Canario y Ubaldo Olivares, que era el director de Callacoa Golf Club. Después ya más adelante, en el 2013 fue que recibimos la primera asignación de 200,000 pesos mensuales, que se mantuvo hasta el 2020. En el 2020 nos la aumentaron a 550,000 pesos mensuales. O sea, que todos esos años con 200,000 pesos nosotros tuvimos que hacer de tripa corazón, como quien dice, para echar el gol hacia adelante. Y terminamos con 9 asociaciones que son las que están vigentes ahora mismo. Bueno, ustedes lo están viendo, no solamente historia del béisbol y del softball, incluso un crecimiento enorme en lo que es el mundo del golf en la República Dominicana. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con mucha más acción en este fin de semana. Estamos de vuelta con más acción en este fin de semana. Hablamos acerca de lo que sucedió dentro de la Federación Dominicana de Golf, del trabajo que realizó dentro de la provincia de San Pedro y lo que básicamente
ha avanzado el deporte dominicano. También no solamente ha trabajado dentro del mundo del golf y del softball, como hablamos anteriormente, también ha realizado trabajo en pro del deporte dominicano desde el Comité Olímpico. En cuanto a esos trabajos que ha realizado, háblame un poquito acerca de eso. Bueno, en el Comité Olímpico duré 4 años. Sabe que yo por lo regular no duro más de un periodo, pues yo quité la reelección presidencial en Fedegol, la única federación de las 38 existentes que no tiene reelección presidencial fue la de golf. Y eso en una asamblea extraordinaria yo lo propuse y fue aceptado. Por eso que usted no ve ningún tipo de conflicto allá. Allá somos hermanos, una hermandad. Usted va hoy, mañana no te va y usted va el otro. Porque no hay esa apetencia para dirigir los destinos por 30 o 40 años como hacen la mayoría de los dirigentes y de las federaciones que están ahí. Entonces en el Comité Olímpico duré 4 años, donde el Doñé, en paz descanse, me llevó allá junto con Luis Mejía a aportar y ayudar en todo lo que fuera el desarrollo deportivo, ya como miembro del comité con más responsabilidades, con 38 federaciones a nuestro cargo, ayudando en todo lo que fuera posible. Tuve en muchas ocasiones compartir con muchos dirigentes deportivos, tanto en el país como internacionalmente, en eventos, sobre todo eventos de mi disciplina de golf. Y nada, o sea, cuando había unos juegos bolivarianos, había unos juegos centroamericanos, yo siempre estuve presente. De hecho, en México 90 y en Ponce 93 fui delegado que no lo había dicho, de softball y cogimos medalla de plata en ambos eventos. O sea, eso, ¿sabes? Siempre se saltan cosas porque son muchas. Muchas actividades que uno se desarrolla en todas esas, en este mundo deportivo, ¿sabes? Son muchas cosas y en lo que uno puede ayudar siempre ha estado presente. También en comisiones electorales, que siempre buscan a uno para que uno le dé su apoyo. Siempre he dado mi concurso. Entonces estamos hablando que no solamente ha sido el aporte en 2 disciplinas, o incluso en 3, sino que hacia el deporte dominicano, muchos de esos avances que se han logrado realizar, también en cuanto a la democracia dentro del deporte, van por ese mismo camino. Mencioné ese caso de la Federación Dominicana de Golf, donde no se da la situación de la reelección, sino que de manera constante se realiza un cambio. Y eso también ayuda mucho para que lleguen ideas nuevas, se implementen y todavía siga creciendo el deporte. Además hay algo importante decir, el Comité Olímpico Dominicano tiene un desarrollo a través del programa de Solidaridad Olímpica. Solidaridad Olímpica prepara en diferentes federaciones en el área administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Tú formas dirigentes. Esos dirigentes tienen que tener la oportunidad de dirigir. Claro. Porque si tú no le das la oportunidad de dirigir, ¿de qué vale la preparación que tú le estás dando? Entonces, ¿qué pasa? O sea, usted no puede quedarse 30, 40 años dirigiendo una federación porque esos muchachos que tú estás preparando, que tienen nuevas ideas, tú tienes que dejarlo entrar en concurso y eso. Por eso fue que yo quise eliminar la reelección presidencial y espero que en la ley de deporte, que todavía está en estudio, o sea, no ha sido aprobada, contemplen una reelección presidencial por lo menos 2 periodos y no que duren tanto tiempo ahí. Pues usted verá que se van a acabar los conflictos cuando eso suceda. Eso es cierto, incluso no solamente a nivel de la República Dominicana, que esos cambios convienen, incluso en deporte a nivel internacional. Si tú vas a una federación internacional de fútbol, tiene su tiempo de vigencia, de 8 años no puede pasar, tiene su límite de tiempo. Exacto. Y eso en pro de que el deporte siga creciendo y lleguen nuevas ideas y se implementen. En cuanto a ese desarrollo deportivo que yo voy a tener, incluso a nivel dirigencial, ¿cuáles son algunas de esas personas que a usted más lo han marcado, que lo ayudaron mucho en el proceso? Bueno, como te había mencionado anteriormente,
el licenciado Nini Cáfaro me convidó o me motivó a ser dirigente de la Liga de la Farándula en los años 88 y 89. Y de ahí Luisín Mejía me rescató, como quien dice, y me llevó a la federación por 20 años, donde me entregó el Sur Profundo y la parte de, como le había mencionado antes, metropolitana. Durante 20 años, él prácticamente es que le debo su vida deportiva, además de los principios y valores que nos enseñó a todos ahí. Y es un ejemplo de verdad. Es hoy miembro del Comité Olímpico Internacional y presidente del Centro Caribe Sport. Siempre lo tenemos muy presente y mucho cariño le profesamos, tanto mi familia como los amigos y allegados que él tiene. Estamos hablando de Luisín, que, bueno, es parte clave de la historia del deporte dominicano, porque junto con él también han llegado muchos de esos éxitos a nivel internacional de la República Dominicana. No solamente se puede hablar acerca de los éxitos que existió dentro del mundo del atletismo, sino que también llegaron éxitos en béisbol, llegó el éxito en boxeo y en otras disciplinas que todavía siguen en crecimiento enorme aquí en la República Dominicana. Sí, es bueno mencionar, entre las virtudes que tiene Luisín Mejía como dirigente, que preparó a muchos dirigentes, porque no solo pensaba en él, sino pensaba en todo lo demás. Él, lo que pude apreciar fue el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la caballerosidad, la humildad, dedicación, la prudencia, o sea, todo eso, él era expositor en los programas de solidaridad olímpica sobre la dirigencia. Y eso le enseñaba a los dirigentes, además de una sensibilidad social tremenda pegado a su formación religiosa, que siempre lo ha tenido, en su apoyo a entrenadores, atletas, los árbitros, anotadores, jueces, compañeros de labor, comisiones y equipos de trabajo. Eso es indiscutible, que podemos ser reconocidos por su gran labor que ha hecho en el deporte. Espero que sea algún día inmortal del deporte, que seguro lo va a hacer. Lo más probable es que sí, y principalmente por los logros que ha conseguido dentro de la historia del deporte dominicano. En cuanto a lo que se implementó dentro de la Federación de Golf, en cuanto al legado que usted considera que usted ha podido colocar ahí fuera, que todavía a día de hoy el que juega golf se puede dar cuenta y puede decir, Villalona pasó por aquí, y eso no se puede negar. Sí, lo primero, que no lo mencioné, el apoyo de mi esposa al Tour Juvenil. Eso es clave. Sí, yo tuve en el periodo mío, 2015-2018, como presidente, ella estuvo a cargo del Tour Juvenil junto a Enrique Valverde, que es el hoy presidente de la federación. Y Alfredo Ríos, que también era del Grupo Rica, que nos ayudó mucho en cuanto al patrocinio y la organización de ese evento. De hecho, hay una foto que está en mi oficina sobre el triunfo que tuvimos después de 33 años, que nunca habíamos ganado la CGA, el torneo juvenil de la CGA, de la Caribbean Golf Association, que lo ganamos el juvenil por primera vez. Que siempre Puerto Rico era que mantenía siempre la hegemonía. Entre esos legados, que como dije, fundar la primera asociación, también fruto del comité juvenil, incluimos en el WAGR, que es el ranking amateur, el World Amateur Golf Ranking, en el WAGR 9 jugadores. Solamente había uno cuando yo entré, que era Juan José Guerra. Después entramos 6 masculinos, 6 varones y 3 hembras. Wow. Y eso también impulsó ya, porque realmente se veía el crecimiento ya de alto rendimiento de nuestros atletas. O sea, no solamente era competir o jugar por competir, sino también estábamos en el ranking, podíamos representar al país como se hizo
en varias oportunidades. Las mismas damas que tenían 33 años que no participaban fueron a Irlanda, a Dublín, y obtuvieron el puesto 47 de 72 países. Y los muchachos fueron los mejores en los juegos, en la parte de los países de Centroamérica. Okay. También obtuvieron el puesto 42 y tuvieron destacada actuación. Eso se le debe a eso también, a este grupo de atletas dominicanos. De atletas americanos. También hicimos el primer torneo escolar, hicimos el primer torneo universitario, que no se había realizado. Ya sí lo ha seguido el actual presidente de la federación, junto a Alberto Rodríguez del INEFI, que ha hecho muy buena labor, y ha incluido el gol en las escuelas públicas, que eso no se había visto. Eso sí es verdad. Un hecho que es nunca antes visto. Vamos a ir a una breve pausa y continuaremos con esta historia para conocer mucho más acerca de la historia del señor Rafael Villalona. Estamos de vuelta con más acción en el fin de semana a través de ATV Deportes. Bien, el Comité Olímpico es parte clave del deporte dominicano, en parte el factor organizacional. Si no hay organización es muy difícil que el deporte avance. En cuanto al futuro que usted le ve, ¿cuál es su opinión y también algunos cambios que usted considera que se deberían de realizar de manera urgente para que el deporte pueda seguir avanzando? Mira, el deporte olímpico, el deporte dominicano en sentido general, para mí ha ido creciendo. O sea, nada más hay que ver que en los Juegos Olímpicos hemos obtenido 15 medallas y de esas 15, 8 han sido en los últimos, en Tokio 2020 y en París 2024. 8 de esas 15. O sea, que quiere decir que es un crecimiento internacional. En el aspecto a mejorar, entiendo que el Comité Olímpico, que ahora tiene una serie de conflictos con algunas federaciones, debe hacer una amnistía olímpica, como propuso una vez su secretario, el señor Chanlati, de que ya próximo a unos Juegos Centroamericanos del 2026, ya debe haber una unidad, existir una unidad donde ellos. Entonces, yo lo que entiendo es que es muy fácil llegar a un entendimiento. Lo que tiene que convocar a elecciones, a esas 4 federaciones que están intervenidas, hacer unas nuevas elecciones. Chequear o incorporar las asociaciones que no están. ¿Cómo? Hay muchas federaciones que señalan asociaciones de dedo y en realidad no están trabajando ni haciendo nada, porque las uniones deportivas son las que tienen que velar regionalmente porque esas asociaciones estén trabajando. Si usted no trabaja, entonces usted no tiene derecho a voto. Además, usted tiene que hacer la incorporación porque eso va en beneficio de las asociaciones, que tú tengas una cuenta bancaria, uno RNC, que tú puedes dar un comprobante fiscal, porque eso motiva a nosotros los empresarios a ir a aportar a esas asociaciones. O sea, que no solamente es para ir a votar y tenerla para votar. Pero yo entiendo que se debe hacer un descenso a las regiones de donde están esas asociaciones y ver cuáles están incorporadas y cuáles no. Y si no están, hacer la incorporación. Yo por eso le admiro mucho al ingeniero Rafael Uribe, porque el baloncesto prácticamente tiene todas sus asociaciones incorporadas, como tenemos nosotros en golf. Y ahí no existe ningún tipo de conflicto. Ustedes pueden ver, o sea, el deporte lo llevan, hacen sus torneos nacionales en varias categorías, juveniles, todo. O sea que regionalmente el baloncesto está en todas partes. Eso es como que dice una federación modelo, que yo siempre lo pongo, como la de judo también. Y hay varias, karate, que tienen federaciones modelo que debemos seguir. Eso es una de las cosas más importantes. También recién el Comité Olímpico nombró un comité de ética.
ese comité de ética y de disciplina todavía no ha actuado como quien dice, ha ejercido sus funciones, porque eso estatutariamente es obligatorio tenerlo, pero no había sido nombrada y no pudo intervenir a las federaciones que están en conflicto. Entonces, yo no sé, porque al ir a los tribunales de justicia ordinaria no conviene de ninguna forma. El COPUR en Puerto Rico, el Comité Olímpico de Puerto Rico, que Sara Rosario maneja, no permite ir a los conflictos de federaciones a los tribunales de justicia ordinaria, sino tienen su comité dentro de ética que tiene que resolver. Y si no resuelven ahí, lo desafilian hasta que resuelven, porque lo hicieron con una federación de natación. O sea, que simple y llanamente hacer eso. Lo que no cumplan con los requerimientos, desafiliarlo hasta que se pongan de acuerdo, porque no se pueden poner de acuerdo. Pero si tú haces un arqueo y haces unas nuevas elecciones, no veo por qué puede existir ese conflicto. Además, hay un tribunal de apelación que no está, que no lo han hecho. Yo, en el 2016, el Comité Olímpico, presidido por Luis Mejía y Manuel Luna, que presidió, esto se llama el Centro de Resolución Alternativa de Controversia de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Ellos firmaron un acuerdo para hacer un foro arbitral accesible. O sea, porque también están los comités, pero tiene que haber un tribunal de apelación. Y eso, a través de la Cámara de Comercio y Producción, iba que tiene también su aspecto internacional, iba a paliar esa situación de cuando haya un conflicto de esta naturaleza que necesite una apelación. O sea, es un tribunal, un foro arbitral, prácticamente que se necesita. Eso fue aprobado en el 2016, pero no se ha puesto en orden. Yo creo que debería retomarse eso para acabar con los conflictos que hay con esas federaciones. Ya nada más son 4, no veo por qué tenemos que seguir apelando en tribunales y eso, cuando ahora ya no es necesario, lo que necesitamos es la unidad. El presidente Garibaldi Bautista lo ha dicho muchas veces, queremos unirnos, es la unidad lo que queremos. Un presidente más, ¿cómo digo?, más afable, con más conciencia que Garibaldi no lo vamos a tener. Hay que aprovechar esa benevolencia de él, esa buena actitud que él tiene con las federaciones. Lo que pasa es que él maneja una directiva que muchos tienen opiniones contrarias y no se encaminan como deben ser por donde realmente debe ir el movimiento. Eso es de las cosas más que yo recomiendo prácticamente hacer en el Comité Olímpico ahora mismo para llegar a feliz término. No, es que en realidad es en pro del deporte porque tiene que existir una unión. Esto ha sido una entrega sumamente importante para nosotros porque hemos conocido mucho más acerca de lo que podemos aportar al deporte dominicano. Rafael Villalona ha estado prácticamente desde que tiene conocimiento dentro del mundo de los deportes y sobre todo ha intentado en cada ocasión que ha sido dirigente o ha sido presidente de federaciones, ha estado ahí de manera constante intentando apoyar. Le damos muchísimo las gracias por permitirnos estar por aquí presente con usted y la realidad es que queremos que el deporte dominicano siga avanzando. Sí, gracias. No, ya creo que el tiempo se terminó, no pude decir lo del conflicto, pero una próxima. Una próxima tratamos eso, sí. Pero nunca yo me alejaré del deporte, aunque haya personas, como quien dice, que no cumplan con la benevolencia y la entrega que uno hace diariamente en esto, por el bien del deporte dominicano. Y lo del, ¿cómo digo? Lo del letrero, ¿cómo dice? Dejarlo en piedra. En piedra. Sí, yo en piedra quería dejar esto que digo que debe quedarse ahí, que el atleta es el centro
es el centro. Sin ellos no hay gloria y sin su bienestar no hay futuro. O sea que el atleta lo es todo, todos vivimos para eso, para el atleta y los entrenadores, que es la piedra angular realmente del deporte. Esa es la realidad. Y esto ha sido una nueva entrega de ATV Deportes fin de semana por tu canal Acento TV.